Hola, en este video daremos inicio al trabajo de creación de librerías utilizando el software Altium Designer. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar de que necesitamos utilizar algún componente electrónico y no contamos con la librería, ya sea con el esquema o con el footprint, la huella de dicho componente. En este caso se hace necesario pues crear el componente electrónico y agregarlo a la biblioteca de librerías de nuestro software. Entonces para ello vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a irnos a File, New, Project, y en este caso un proyecto denominado librería integrada. ¿Listo? Entonces damos clic ahí, se nos crea el proyecto aquí en el árbol de proyectos, aquí lo vemos, y nos dicen que no hay ningún componente agregado. Para ello vamos a agregar un esquemático. Entonces vamos a dar clic derecho sobre el proyecto, sobre el nombre del proyecto, agregar nuevo al proyecto, y vamos a seleccionar un esquema de librería. Bien, esperamos que se nos agregue el archivo. Bien, una vez agregado el archivo, pues se nos muestra la siguiente ventana donde tenemos una hoja de trabajo tal cual como si fuese pues un esquemático. ¿Listo? En la parte izquierda vamos a observar que tenemos el primer componente, ¿sí?, de nuestra librería. En este caso voy a dar doble clic y voy a cambiar el nombre de ese componente. Voy a dar doble clic y se me abre acá en la ventana de propiedades el nombre, ¿sí?, el designador, bueno, comentarios, etcétera. Para este ejemplo vamos a trabajar una librería, o vamos a crear la librería de un relevo, y específicamente vamos a trabajar con este relevo, el JRC19F. Entonces voy a asignarle ese nombre, voy a cambiar las mayúsculas, JRC19F, y hay que colocarle el designador. Recordemos que los designadores son pues las letras con las cuales vamos a identificar los componentes electrónicos. Si fuese una resistencia sería R, si fuese un capacitor sería C, si fuese una bobina sería L. En este caso, que es un relevo, vamos a colocar la letra K y vamos a colocar el signo de interrogación. Esto para que cada vez que saquemos un componente en nuestro esquemático no le coloque el número del componente, sino que simplemente con signo de interrogación, para luego a través del software, de las herramientas que tiene el software, se asigne automáticamente el número del componente. Podemos colocar comentarios, descripciones. Bueno, este es un relé. Este relé tiene 8 pines, y dejemos ese comentario. Bien, entonces en esta hoja de trabajo lo que vamos a hacer es crear el símbolo del relevo. Antes de empezar a crear el símbolo, voy a irme aquí, dar clic sobre la ventana, ¿sí? Miren que las propiedades cambian, y aquí en las unidades voy a pasarme a milímetros y voy a trabajar con una grilla visible de 0.254 y un snap grip de 0.2
254 también. Entonces eso lo que me modifica es el tamaño de la cuadrícula que ven aquí. Bien, puedo cambiar el color de la hoja si lo deseo. Ahí está. Pero pues voy a dejarlo por defecto blanco. Bien, seguido a eso, pues entonces voy a crear el símbolo del componente electrónico. Observen que aquí en la parte superior vamos a tener unas herramientas de dibujo. Entonces voy a sacar, dar clic derecho sobre esta herramienta y voy a seleccionar línea. Observen que se me crea o me aparece una cruz. Eso me indica que la herramienta está seleccionada y que al lado derecho tengo las propiedades de esa línea. Me dice que línea pequeña, color negro, estilo sólido. Si yo quiero modificar estos parámetros, observen que al desplazar el cursor a la derecha, la hoja se me desplaza. Para evitar eso, de que la hoja se mueva, voy a presionar la tecla Tab y la pantalla o la hoja se pausa. Incluso ahí sale el símbolo de pausa. Con eso creo una pausa en la herramienta y puedo mover el puntero con toda libertad. Entonces puedo cambiar el estilo de la línea, decirle que en medio, cambiar el color, ¿sí? Voy a utilizar este color cafecito. Listo. Y vuelvo y doy clic en el símbolo de pausa y ahí ya puedo empezar a trabajar. Ahí se ve un poco gruesa la línea por el zoom, pero que si lo reduzco, vamos a ver de qué cambia. Bien, entonces selecciono la línea y voy a empezar con la creación del símbolo. Me voy a tomar como guía este cuadrado para que me quede perfectamente cuadrado. Bien, voy a borrar esa línea, selecciono, borro y voy a mover este cuadrado. Voy a poner aquí en el centro. Bien, este va a ser el símbolo de la bobina. Voy a ir a la hoja de datos de este relevo. Aquí está. Y aquí aparece pues como un símbolo tentativo del relevo, ¿no? Entonces voy a dibujar esto. Trazo una línea hacia arriba, otra línea hacia aquí abajo y voy a colocar los pines de conexión eléctrica. Estas líneas son dibujos, no son pines de conexión eléctrica. Entonces me voy aquí, me paro aquí sobre la herramienta de pines y traigo un pin. Observen que este pin tiene en una esquina, en un borde, 4 punticos. Eso nos está indicando que ese es el punto de conexión al resto de componentes electrónicos del circuito. Es decir que ese borde debe quedar hacia la parte hacia afuera del esquema. ¿Listo? Podemos cambiar el nombre. Voy a decir de que este es K1, ¿sí? O más bien voy a ponerle el número del pin. Entonces este va a ser el 1 y aquí en el nombre le voy a llamar K1. Voy a cambiar el tamaño del pin, voy a ponerlo de 2 milímetros, más grande, perdón, es acá abajo, 2 milímetros, y ahí está. Recordemos que este punto de conexión eléctrica debe quedar hacia afuera. Voy a ocultar el nombre y el número del pin
para que pues no me estorbe con el gráfico. Listo, saco otro pin, puedo rotarlo, selecciono, clic sostenido y presiono barra espaciadora y roto. Hacemos el mismo procedimiento, tamaño 2 milímetros, ahí está, y le voy a poner doble clic para acceder a las propiedades y le voy a colocar el número 16 y este va a ser K2. Oculto el nombre y el número del pin. Aquí en este pin de acá arriba era el 1 y el de abajo es el 16. Perfecto. Tengo dibujada la bobina, me faltarían los contactos. Entonces voy a dibujar los contactos, saco la herramienta de línea, voy a tener un contacto que es normalmente va a ser el común, trazamos una línea diagonal, solo podemos, el ángulo lo podemos cambiar, la inclinación lo podemos cambiar presionando barra espaciadora. La voy a dejar ahí y lo voy a dibujar de más bien hacia arriba. Así. Y el otro aquí así. Bien. Indicándome que este va a ser el normalmente cerrado y este el normalmente abierto. También puedo dibujarlo tal cual como se muestra aquí, pero pues digamos que a mí me interesa tenerlo más así, de esta manera. Bien, entonces hay que colocarle los pines a estos switches de aquí, los pines de conexión eléctrica. Entonces sacamos otro pin, rotamos, recordemos que hacia afuera debe quedar el punto de conexión, ahí está, y roto y aquí está. En este punto lo que voy a hacer es seleccionar todo y darle clic derecho, copiar y pegar. Este punto ya tendría los dos contactos, los dos switches. Bien, ahora procedo a darle los números del pin. Entonces el común de un lado del switch, va a ser el pin 4, es decir que el común, voy a tomarlo acá, este va a ser el pin 4 y este va a ser el común 1, oculto el nombre, el normalmente cerrado va a ser el 6, entonces normalmente cerrado es este, normalmente cerrado 1, el switch 1 va a ser el pin 6, aquí está, y el normalmente abierto del switch 1 va a ser el pin 8, aquí está, y oculto el nombre. Bien, continúo con el otro switch y este será el común del otro switch, del switch 2, es el pin 13, perdón, acá 13, y el nombre común del switch 2. Normalmente cerrado el 11,
a ser este, normalmente cerrado el switch 2, y va a ser el pin 11. Y por último, el de acá va a ser normalmente abierto del switch 2 y va a ser el pin 9. Listo. Aquí está. Oculto los nombres y ahí estaría nuestro esquema de nuestro relevo. Voy a ocultar los números. Listo, ahí está. Entonces, de esta manera tendríamos el esquema de nuestra librería, nuestro relevo. En este punto lo que vamos a hacer es guardar todo. Entonces podemos dar clic derecho sobre el proyecto, guardar proyecto como, seleccionamos una carpeta, el escritorio, voy a crear una nueva carpeta, se va a llamar librerías Altium, y aquí voy a colocar la librería Relay y le voy a llamar JRC -19F. Lo guardo y me pide guardar, guarde el esquemático, el esquema, ¿sí? Y ahora me pide guardar el proyecto, entonces voy a colocarle el mismo nombre, solo que pues tendrá una extensión diferente. Acá es sshLib y acá, aquí es sshLib y acá es lib pkg package. Guardo. Bien, después de haber guardado, vamos a dar clic sobre el nombre del proyecto, clic derecho, y vamos a compilar. Entonces damos clic en compilar y en la ventana de mensajes vamos a corroborar si tenemos algún error. Y en la pestaña de mensajes observamos que dice compilación completa o successful, satisfactoria. ¿Listo? Eso nos indica de que no hay errores. Bien, ¿qué nos falta? En este punto bueno, aquí nos creó ya la librería, aquí tenemos el símbolo, pero nos falta el footprint o la huella que va a ocupar en nuestra PCB. Bien, hasta este punto tenemos solo el esquema. En un próximo video pues veremos cómo crear la huella de nuestro componente, que básicamente es la huella de los pines, ¿sí? El espacio que va a ocupar en nuestra PCB y cómo están distribuidos los pines de conexión o los pads de soldadura de los pines. Bien, entonces eso es todo por el momento.